Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te amo a ti. Jesucristo sea sobre sus vidas, sobre sus familias, y que hoy Dios pueda hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas a través de su preciosa palabra. Allí sentado o de pie, vamos a decirle al Señor cuán bello es Él. Quizás tú dirías, si lo llevas a la razón, ¿cómo puedo decir que es bello si no lo puedo ver? Él es bello por lo que hizo, no por su aspecto físico, sino por lo que hizo en la cruz por nosotros. Cuán bello es el Señor, Cuán hermoso. cuán hermoso es el Señor. Gracias, Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Gracias. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Quiénes están acá por primera vez? Levante su mano. O por segunda vez. Bienvenido, bienvenida, Dios le bendiga. Bienvenidos. Dile un abrazo, dile bienvenido a la casa del Señor. Dile, Cristo te ama profundamente. Bueno, continuando con esta serie de enseñanzas que tienen por título acerca de la apostasía. La apostasía es una de las señales evidentes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al ver todo lo que estamos viviendo en estos postreros tiempos, teniendo en cuenta que cuando se habla postreros tiempos es desde el momento en que Jesús pisó esta tierra, comenzaron los postreros tiempos, y ya eso ha pasado más de 2000 años. Cuando nosotros leemos en las Escrituras que la señal, una de las señales es la apostasía, y al ver todo lo que podemos escuchar, ver y oír a través de la radio, televisión, internet, podemos nosotros entonces inferir y deducir en nuestro corazón que Cristo viene pronto. Y en virtud de eso el creyente tiene que estar apercibido, el creyente tiene que estar preparado espiritualmente y saber cómo él puede saber si lo que está recibiendo a través de la palabra de Dios por alguien es de Dios o no es de Dios. Entendiendo que apostasía viene de una palabra griega que significa apartarse de. Quiere decir entonces que la apostasía viene de dentro de la iglesia, de dentro de creyentes. Creyentes que una vez siguieron a Cristo, pero en algún momento comenzaron a desviarse de la fe en Cristo Jesús. El punto está, ¿cómo sé como creyente si me estoy desviando o no? ¿Será por mi manera de vestir? ¿Será por mi manera de hablar? Y es allí donde todos nosotros tenemos que estar apercibidos si realmente
¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Si estoy en la fe o no estoy en la fe? Porque no lo garantiza el hecho de que yo tenga una Biblia debajo del brazo, o que diga aleluya, gloria a Dios, o hable en lenguas. Nada de eso me garantiza si estoy en la fe verdadera. Es allí donde muchos se confunden. Porque en aquel día recuerden que muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es cuando más el creyente se tiene que estar muy pendiente y apercibido si realmente está viendo al autor y consumador de la fe. Y por eso entonces estamos viendo en esta enseñanza las doctrinas fundamentales, las cuales no se pueden negociar. Un creyente no puede negociar las doctrinas que le he venido dando. Ya le he venido dando 3. He hablado de cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Recuerda eso? Les he hablado de que Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Eso es incuestionable. Usted no puede dejarse llevar por hombres como, por ejemplo, fundaron los Testigos de Jehová. Él era cristiano y cree en Jesús, pero ahora lo cree a su manera, según la nueva revelación que recibió hace unos años atrás, en donde cree que Jesús resucitó, pero con un cuerpo siendo espíritu, que no es lo mismo espíritu que espiritual, son dos cosas diferentes. Y es allí donde muchos, al no tener claras las doctrinas fundamentales, comienzan a desviarse cuando toman un texto de la Biblia, lo sacan del contexto y hacen un pretexto y hacen una secta. Y es allí donde todos tenemos que tener claro lo que es una doctrina fundamental. Si es fundamental, es porque es el fundamento del Evangelio. Y la semana pasada quedamos en cuanto a lo que dice Juan capítulo 2, versículos 19 y 21, acerca que Jesús resucitó de entre los muertos. Resucitó físicamente, no como un espíritu. Muchos creyentes aún que tienen años en el Evangelio creen que Jesús resucitó siendo un espíritu, y no resucitó siendo un espíritu. Él resucitó con un cuerpo físico de carne y hueso. Vamos a Juan y lo vamos a ir viendo conforme a la Escritura. Vamos a Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Mientras usted lo va buscando, yo le voy leyendo por cuestiones de tiempo. Dice así: respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los que subrayan o los que escriben, tengan en cuenta la palabra lo levantaré. Jesús dijo que levantaría el templo. Vamos a ver a qué templo hace referencia. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, o sea que lo que iba a levantar era su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La palabra levantar y resucitar de entre los muertos es la misma palabra griega. La traducción está siendo diferente, pero es la misma palabra griega. Levantarse de los muertos significa entonces que se levantó con un cuerpo, no en espíritu. ¿Me va siguiendo? Ok, vamos ahora entonces a Lucas capítulo 24 y vamos a ver que después de resucitado hay algunos acontecimientos que nos hacen entender de que Jesús, nuestro Señor, resucitó con un cuerpo físico espiritual, no espíritu, un cuerpo glorificado, no idéntico al que tenía antes de morir y resucitar, pero era físico. ¿Por qué? Vamos a Lucas 24, 36, dice de la siguiente manera: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Por qué pensaban esto? La semana pasada les respondí, por lo que el mismo contexto habla en Juan capítulo 20, porque se les apareció
en medio del salón donde estaban y las puertas estaban cerradas. O sea que su cuerpo glorificado podía atravesar las paredes, pero era un cuerpo físico. ¿Me va siguiendo? Por supuesto, ellos se sorprenden al ver esa manifestación de Jesús. Y Él les dice, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Tiene un cuerpo de carne y hueso, pero glorificado. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando usted hable con los gnósticos piensan que Jesús sí murió, pero resucitó en espíritu. Y eso es falso, de acuerdo a las Escrituras. Los testigos de Jehová también dicen que Jesús resucitó, pero igualmente ellos piensan que fue con un espíritu. Y eso también es ciertamente falso. O sea, lo importante aquí es tener en cuenta que el mismo Jesús dijo que era carne y huesos. Y muchos se van a preguntar, pero en el reino de los cielos no hereda carne y sangre. Aquí en ninguna parte dice sangre, dice carne y huesos. Lo otro importante es que Jesús mostró sus marcas. ¿Por qué? Porque Jesús quería demostrar de que Él había muerto y había estado en esa cruz y necesitaba mostrar sus señales, sus marcas, de que Él había muerto y había resucitado en el mismo cuerpo pero glorificado. Y es ahí donde nos vamos a entender finitamente esto. Porque lo interesante de todo esto es que Jesús no salió apresurado, no salió apurado. Como algunos dicen por ahí de que Jesús fue robado, el cuerpo fue robado. Y vamos a ver muchos detalles donde Él, sus lienzos estaban a un lado y el sudario estaba doblado en otro lado. O sea que Él se levantó de entre los muertos, se quitó el lienzo que tenía en su cuerpo, se quitó el sudario que tenía en su rostro, lo dobló, los ángeles quitaron la roca y Él salió. Lo hizo con calma, con el tiempo propicio. Se levantó de entre los muertos y la tumba quedó vacía. No atravesó la roca, que podía hacerlo porque si se le apareció a estos discípulos con las puertas cerradas, Él podía atravesarla, pero Él quería mostrar la gloria de Dios y que los ángeles removieran la roca y hubiese el temblor, porque el poder de Dios descendió sobre ese lugar, en ese sepulcro. Entonces tenemos claro que Él tenía entonces un cuerpo físico, no espiritual. O sea, la doctrina fundamental de que Cristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo físico glorificado, no espiritual, es importante para nosotros, porque si no sería en vano creer en la fe de que nosotros vamos a resucitar, que los muertos de Cristo resucitarán primero. Cuando leemos Daniel capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice? Alguien que lo pueda leer rapidito. Daniel 12, 2, ¿qué dice? Bueno, mientras usted lo busca, yo lo busco. El que lo encuentre primero. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Del polvo vamos a ser resucitados. Los que estén dormidos y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Todos vamos a ser transformados. Y es allí donde hay un cambio de forma. Es un cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. Sigue siendo físico, no es espiritual. Nuestro cuerpo no va a ser espiritual, que se va a poder atravesar. No. Por eso Jesús ahí, en Lucas, nuevamente lo llevo a Lucas, Él les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad. Palpad significa toca y ve. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. ¿Qué le estaba mostrando? ¿Serían los hoyos o las marcas? No lo dice, pero algo le estaba mostrando. Bien sea que hayan sido los hoyos,
¿O no? Él se la mostró para que viesen la señal de que Él estuvo en la cruz. Y si estuvo en la cruz, era para perdón y redención de nuestros pecados. Era para decirle lo que yo le dije, lo que se decía Moisés, la ley y los profetas, se está cumpliendo. Aquí estoy. Fui atravesado. Mira mi costado, le dice luego más adelante a Tomás. Aquí todavía no aparece Tomás en este episodio. Sigue diciendo aquí. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, los veía tan atónitos, tan gozosos, que ellos decían: ¿será espíritu, no será espíritu? ¿Se tendrá cuerpo, no tendrá cuerpo? Pero él les dijo: denme algo de comer. Entonces el versículo 42 dice: le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús no tenía necesidad de comer, pero tenía un cuerpo con el cual podía comer, y lo hizo por amor a ellos, para demostrarle de que ese cuerpo glorificado puede comer. Pero nosotros no vamos a tener necesidad, una hambre como la que tenemos acá, porque allá no vamos a tener necesidad, dice la Escritura en Apocalipsis 21. Pero vamos a comer del árbol de la vida, dice la Escritura. ¿O usted no lo ha leído? Vamos a comer del fruto del árbol de la vida. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que este cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es un cuerpo resucitado. Se levantó de entre los muertos. Tenía carne, huesos y las marcas. ¿Me va siguiendo? Las marcas son importantes para recordarle a los discípulos y recordarnos a nosotros, como le vengo diciendo, de que Él murió por nuestros pecados. Para que también aquellos que están en la secta puedan entender que Jesús sí murió y que Jesús sí resucitó, porque algunos dicen que no murió, sino que ascendió como un espíritu directamente al cielo. Otra mentira. Pues sí resucitó. Amén. Entonces, cuando vemos todo esto con el contexto de Juan capítulo 20, vayamos a Juan capítulo 20, estamos respaldando la doctrina de que Jesús resucitó de entre los muertos, con un cuerpo glorificado físico, que puede entrar en el reino de los cielos. Y algo parecido vamos a tener nosotros. Ahora, alguien se pudiese preguntar: bueno, si Él tiene las marcas, ¿será que yo voy a salir con todas las cicatrices que yo me hice de pequeño cuando yo resucite? No. En el caso de Él es para mostrarle a la humanidad que Él murió por nuestros pecados de todos. Tanto así que en la eternidad, cuando Él venga, Él va a mostrar las cicatrices igual. Para que todo el mundo entienda de que Él murió por todos. Pero unos resucitan a vida y otros resucitan a muerte eterna. Y esos que se van a alimentarlo y van a decir: ciertamente era el Cristo. Todavía tiene las marcas. Se le van a ver las marcas. ¿Usted cree eso? Lo vamos a ver en las Escrituras. No lo crea hasta que no lo lea. Ok. Dice Juan 20. Vamos a leer el versículo 17, porque hay una falsa doctrina de algunas personas que son machistas, que dicen lo que dice Jesús, lo que dice aquí Jesús, versículo 17, 27, dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Algunos dicen que la mujer no puede tocar a Jesús porque es mujer y es inmunda, dicen algunos machistas por ahí. Pero lo que pasa es que si no estudiamos bien el pasaje y empezamos a escudriñar la Escritura, ese no me toque es no te aferres, no te sujetes. Ella estaba si vemos el contexto de los versículos anteriores, ella le dice al mismo Jesús en el versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? O sea, que no lo reconocía en el versículo 15. Le está hablando ella a Jesús, pero ella no lo reconoce. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, o sea, que cuidaba el lugar ahí del sepulcro, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, quería ver a Jesús, quería llevar su cuerpo. Y Jesús le dijo: María.
Volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. O sea, supo que era Jesús. Vemos entonces que cuando ella se da cuenta, si nos metemos en el contexto, una mujer que está desesperada por ver a Jesús y sabe que Jesús lo abraza de una manera tal, lo abraza y lo aprieta. Ese me toque no es un toque sencillo, viene de una palabra griega que significa actou y significa incluso en otros contextos el acto sexual, era intimidad. O sea que ella lo abrazó fuertemente y Jesús le dice no me toques, lo que significa en la traducción de ella, no te aferres a mí. Pero el no te aferres a mí no era por el hecho de que lo tocara, sino que tenía una misión Jesús y le dice, ve rápido a decirle a mis discípulos que voy a Galilea, que allá les voy a esperar. ¿Cómo podemos saber eso? Cuando lo vemos en Mateo 28:9. Si lo abrazó es porque era palpable. Me está siguiendo, ¿verdad? Eso es lo que le quiero dar a entender también, aparte de lo que estamos viendo acerca de algunos que quieren decir que no podía tocarlo porque era inmunda, que no podía tocarlo porque no había sido glorificado. Ahí en Mateo 28:9 dice de la siguiente manera: he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, una salutación, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Es palpable. De entre esas mujeres estaba María también. Pero aquí vemos que él le dice, entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús quería que ellas soltaran rápidamente para que le fueran a dar la noticia. A eso se refiere allá en Juan, en capítulo 20, en el versículo 17. Hace referencia a ese no me toques, no te aferres, no me abraces. Suelta y de hacer, porque necesito ir a Galilea y esperar a mis discípulos. O sea, ahí ya vemos que ha sido tocado varias veces. Y aquí en el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, las puertas estaban cerradas. Jesús nos dijo, buenas noches. Las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, por miedo, perdón, de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Este es el mismo contexto que allá en Lucas 24. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Por qué hace tanto referencia a esto? Porque él necesitaba que ellos como judíos viesen que la palabra se estaba cumpliendo. Que por sus llagas ellos serían curados y nosotros también. Que cada vez que Él se presenta ante el Padre ahí sentado a la diestra del Padre, Él le muestra al Padre, mira Padre, aquí están todavía las marcas, refrena tu ira sobre esta humanidad, porque morí por ellos, Señor. Se lo recuerda. Es la manera que el Hijo le recuerda en cada instante en la eternidad lo que Él hizo por la humanidad. Esas marcas todavía están. ¿Cómo están? No lo sé. Por supuesto no que está brotando sangre, pero están las marcas. ¿Alguien se ha cortado y tiene la cicatriz? Bueno, esas son las marcas, esas son las señas. Y ahí es donde tenemos que estar gozosos nosotros, que Él fue a aquella cruz por nosotros. Y Él le dice, le muestra las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. En el versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Dídimo significa de doble ánimo, que es indeciso, no estaba con ellos cuando Jesús vino, o sea, no estaba en ese evento. Por eso les decía ya en Lucas 24 que Tomás no había aparecido en ese evento cuando él come la miel y el pescado, no estaba allí. Y le dicen a Tomás, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjense que él mismo estaba buscando una señal de si era Jesús. Él no iba a ver si tenía barbas, él no iba a ver si tenía ojos verdes, él no iba a ver si era rubio, él iba a buscar las marcas de la cruz.
Y muchos de nosotros y en la humanidad quieren ver si Jesús es Jesús, si tiene los ojos azules, si tiene el cabello amarillo. A nosotros lo que nos interesa son las marcas que están en Él por nosotros, por nuestros pecados. Y este hombre Tomás quería ver las marcas para creer que era Jesús. Si él veía otra cosa que ascendía, que volaba, que cruzaba paredes, pero no tenía las marcas, no iba a creer que era Jesús. Necesitaba las marcas. No sé si me estoy explicando. Cualquier ser espiritual que usted vea y no tenga las marcas, ese no es Jesús. Jesús muestra sus marcas para que nosotros en su presencia, yo no lo he visto, pero lo creo en mi espíritu. Lo digo porque algunas veces tienen muchas visiones, algunas personas, y no se vaya a dejar engañar por el enemigo que se viste como ángel de luz. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas otra vez, porque quería glorificar y que vieran que el cuerpo que él tenía ya no era igual. Era físico, pero no igual. Era un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Yo estuve investigando la palabra meter aquí porque me llama mucho la atención. Por supuesto, el hecho de que estaba el hoyo o no estaba el hoyo, eso no es una doctrina fundamental. Simplemente es algo para satisfacer mi curiosidad espiritual. Pero la palabra meter no significa que metió la mano así, sino que movió su mano hacia el lugar. No necesariamente significa que metió la mano en su costado y estaba el hoyo allí. No necesariamente, aunque pudo ser así. Porque Tomás dice que él quería meter su dedo donde estaba la señal de los clavos. Lo dice en el versículo 25. Pero independientemente de esto, lo importante aquí que hay que recalcar es que lo pudo tocar. Y si lo pudo tocar es porque era un cuerpo de carne y hueso, como el mismo Jesús lo determinó. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener gozo con esto, de saber que vamos a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo que trasciende la materia y el tiempo, un cuerpo que es glorificado. Y que nadie puede decirte a ti como cristiano que eso no es así. Nadie puede decirte a ti que Jesús ascendió directamente sin pasar por la cruz, sin pasar por el sepulcro, porque eso es una gran mentira. Nadie puede decirte a ti que sí hizo todo eso, pero que resucitó como un espíritu. Todo eso es mentira. Era necesario que el cuerpo de Jesús fuera inmolado por nuestros pecados. Esa es una doctrina fundamental. Porque alguien que comienza a desviarse de eso, comienza a entrar en apostasía. Y si va a la apostasía, se desvía de la fe y de ahí pierde la salvación. Por eso es lo importante de tener claras las doctrinas fundamentales. Como por ejemplo, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. No puede salir de allí el verdadero Evangelio de Jesucristo. Amén. Cuando nosotros leemos, vamos a Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis 5. Vamos a ver en ese contexto de que Juan, el apóstol Juan, está viendo a nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Y dice en el versículo 6, y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Por qué dice como un cordero inmolado? Porque estaba viendo a Jesús con las marcas de la cruz. Allí en los cielos. ¿Cómo sé que está en los cielos? Porque el capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿A dónde va a subir? Al cielo.
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Inmediatamente ahí, en Apocalipsis 5:6, ve entonces Juan al Cordero. En todo el capítulo 4, Juan ve a Dios, ve quién está sentado en el trono y comienza a dar las características de ese Dios, como por ejemplo en el versículo 3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a los 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, haciendo referencia al Espíritu Santo. Y el versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Están hablando a Dios Padre. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, al que vienen describiendo, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y entonces el versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo, porque supuestamente estaba llorando porque nadie podía abrir el libro o el rollo: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Está hablando entonces de Dios y de Jesús como un cordero inmolado. Y en el versículo 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha. ¿De la mano derecha de quién? De Dios, del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, haciendo referencia a la crucifixión de Jesús. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Entonces podemos ver que aquí en el cielo se ve la gloria de Dios, de nuestro Señor Jesucristo a su diestra, y tiene las marcas. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar eso? Vaya conmigo a Zacarías capítulo 12, versículo 10, que es una profecía antes, por supuesto, de que Jesús viniera, pero Jesús fue inmolado desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, perdón, desde la eternidad hasta la eternidad. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor, en voz alta, fuerte. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. A quien traspasaron, dice allí, ¿verdad? Y Zacarías 13:6, ¿qué dice? Capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Está hablando, mis amigos, hace referencia a los judíos. Él le va a mostrar a los judíos cuando venga: ustedes me crucificaron, pero yo los amo todavía. Imagínense el amor de Jesús. Él va a venir con las marcas. ¿Ahora sí lo está viendo? El mismo cuerpo que estuvo aquí fue glorificado, ascendió, y todo ojo le verá. Vaya conmigo ahora a Apocalipsis 1:7, haciendo referencia con eso que le voy llevando. Me va siguiendo, ¿verdad que sí? ¿Está aprendiendo algo? Amén. Apocalipsis 1:7. Dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, hace referencia a eso que acabamos de leer ahí, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vemos que lo que está en Zacarías se va a cumplir. Ya Juan el apóstol está viendo eso que va a ocurrir, que está profetizado en Zacarías. Eso va a ocurrir, todo ojo le va a ver. Recuerden que nosotros, el arrebatamiento, no todo ojo lo va a ver. Nosotros vamos a ser arrebatados, llevados a las nubes con el Señor, y luego vamos a regresar con Él. Y Él viene con su caballo blanco y con una espada aguda que sale de su boca, y nosotros y los millares de ángeles para reinar 1000 años en esta tierra. ¿Alguien cree eso en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza viva. Entonces,
esta doctrina fundamental acerca de que Cristo resucitó con un cuerpo físico espiritual. Recuerde esto, no es lo mismo espíritu que espiritual. Espíritu es que le meten la mano como Gasparín, que usted sabe que los fantasmas no existen, porque no lo pueden palpar, no lo pueden tocar. Es espíritu. La palabra espíritu viene de soplo, neuma. No puede tocar, lo sientes pero no lo puedes mantener. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque nosotros también vamos a tener un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo, no igual, pero parecido en gloria. Vaya conmigo a Filipenses 3:21, si no me equivoco. Sí, Filipenses 3:21. ¿Alguien lo tiene allí? Amén. Léalo en voz alta, por favor. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Eso tiene que darnos a nosotros gozo. Vamos a tener un cuerpo como el de Él, no igual, porque Él es único. Él es la primicia de los que duerman, la primicia de la resurrección. Si usted siente ahorita cansancio, fatiga, estrés, dolor en los tobillos, dolor de muela, ataque de capa, lo que sea, nada de eso vamos a sentir cuando tengamos cuerpo glorificado. Amén. Todos nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Es una esperanza viva, gloriosa, esplendorosa, hermosa, y por eso tenemos que tener gozo en nuestros corazones, porque ciertamente este hombre exterior se va desgastando de día en día, decía el apóstol Pablo. Pero en la medida que esto se va desgastando y las circunstancias que voy viviendo, las tribulaciones, van trayendo un peso eterno de gloria en nuestras vidas. Porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Hay muchas preguntas que se pueden suscitar a través de esto. Estamos viendo la clase de doctrina con respecto a los cuerpos, a la muerte, y a dónde va el alma, y a dónde va el espíritu. Venga el domingo y aprenda un poquito más y va enlazando con esto. Porque, ¿será que el que muere ahorita tiene el cuerpo ya glorificado? Algunos nos dicen así como que no lo tiene. Hasta que se escuche la final trompeta. ¿Sabe por qué? Por lo que dice Hebreos 11, 39, 40. Hebreos 11, 39, 40. El hall de la fe, de los hombres y mujeres de fe. Dice, y todos estos hace referencia a Noé, a Moisés, a Sansón, a todos los que nombran allí. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. El tabernáculo hecho por el mismo Dios, o sea, su cuerpo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no van a tener un cuerpo glorificado antes que nosotros. Todos vamos para la misma fiesta, las bodas del Cordero, con el mismo cuerpo glorificado. Ellos están esperando. Ahora viene otra pregunta. ¿Y entonces cómo estarán vestidos ahora? ¿Qué tendrán? ¿Cómo estarán? ¿Estarán dormidos en algún lugar de reposo? ¿Tendrán conciencia? ¿Dónde estarán los que murieron en Cristo Jesús? Venga a la clase de doctrina. Y aprendamos juntos en este lugar. Amén. Ok. Terminando ya con esta parte de lo que es esta doctrina fundamental del cuerpo glorificado. Vamos un momento a Salmo 16, del 8 al 11, con respecto a al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde David hace referencia proféticamente del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, si iba a padecer o no corrupción. Salmo 16, del 8 al 11. Dice así: a Jehová he puesto delante de mí
porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién hablaba allí David? ¿De él mismo? No creo, porque él murió. Pero vamos a ver qué dice el versículo 11, para luego ir a Hechos. Dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En Hechos capítulo 2, rapidito, vamos a Hechos capítulo 2. Vemos entonces que ese cuerpo no iba a haber corrupción. Ahí en el Hades, allá dice Seol. Vamos a ver que aquí en el Nuevo Testamento dice Hades, pero es el mismo lugar de los sepulcros, el lugar de los muertos. En el capítulo 2, versículo 22 al 25, dice de la siguiente manera: el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí Pedro está recitando el mismo salmo que acabamos de leer allá, 16, y sigue diciendo: porque no dejarás mi alma en el Hades, allá dice Seol, porque Seol es en hebreo y Hades en griego, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cuerpo de Jesús no se corrompió, y ese cuerpo que tenía aquí en la tierra fue glorificado, el mismo cuerpo. Ahora, ¿cómo es la transición de pasar del mismo cuerpo a uno glorificado? Yo no lo sé. Eso no me toca saberlo a mí. Puedes buscar Deuteronomio 29 y ahí tiene la respuesta. En su casa lo lee. Deuteronomio 29. Pero vamos a tener un cuerpo de carne y hueso, físico, cuerpo físico. Porque así lo dice Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahí mismo en Hechos, capítulo 13, versículo 32 al 39. Ahora lo dice Pablo. Allá hablaba Pedro. Aquí Pablo comienza diciendo: mas Dios le levantó de los muertos. Esta frase de lo levantó de los muertos es la misma resurrección. Jesús dijo que se levantaría de entre los muertos, que él mismo se levantaría, cuando leímos Juan capítulo 2 del 19 al 21. Y dice: y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, está diciendo Pablo, a nuestros antepasados, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo cual dijo así: os daré la misericordia fieles de David. Pero eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción.
porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Queriendo decir, lo que hablaba David no era del mismo, era de Jesús. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Entonces, esto sigue afirmando que Jesús levantó su templo cuando Él dijo: destruí este templo, denle látigos, bofetéenlo, clávenlo, pónganles corona de espinas, halen la barba, golpéenme mientras tengo el rostro destruido, pero este templo lo levantaré al tercer día. Me levantaré con un cuerpo glorificado y verán mis marcas y sabrán que yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vine a salvarlos y vine a rescatarlos. He aquí el Rey, el Adonai, el Shalom. Oh, gloria sea su nombre. Jesús resucitó, iglesia. Él vive y como no vive, nosotros también viviremos. Gloria sea su nombre. Pero algunos dicen, cuando tienen resistencia a esto, pero es que 1 Corintios capítulo 15 dice que hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Sí. Vaya conmigo a 1 Corintios. Pero hay que ver el contexto completo para poder entenderlo. Primera de Corintios en el capítulo 15. Hoy ya quedan 5 minutos. Fíjense que cuán importante es la resurrección. Que en el versículo 14 de 1 Corintios 15 dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. Cuando dice y si Cristo no se levantó de entre los muertos, lo que quiere decir esa palabra resucitó. Y si Cristo no se levantó de entre los muertos, ¿qué quiere decir? Que si nosotros creemos, como los testigos de Jehová, que ascendió directo al cielo, perdón, los gnósticos, o como los testigos de Jehová que creen que murió y resucitó, pero en un cuerpo espiritual, entonces en vano fue el sacrificio. Por eso es importante, cuando se habla de resurrección, que Él se levantó de entre los muertos con un cuerpo glorificado, el cual ante el cuerpo de hombre fue torturado, maltratado, pero ni un solo hueso fue quebrantado. Y el versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, se ha levantado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y el 23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Les recomiendo que lo lea todo el 15, yo le voy a leer algunos. El versículo 39 dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. El versículo 42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. El cuerpo de Cristo aquí en la tierra era de corrupción, pero no vio corrupción. Se levantó incorruptible, glorificado. Como él mismo dice: no soy espíritu, tóqueme, soy de carne y hueso, pero puedo atravesar las paredes y tengo mis marcas. ¿Me va siguiendo? Y sigue diciendo: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual es el cuerpo como el cual fue glorificado nuestro Señor. Por eso dice aquí en el versículo 47, o aquí mismo en el 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Y es aquí donde se agarran los gnósticos para decir que Él se resucitó como un espíritu.
y lo une con 1 de Pedro 3:18. Para los que toman nota. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Todos nosotros, para poder tener el cuerpo espiritual, tenemos que o morir o ser arrebatados. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales son los terrenales. O sea, tal cual el cuerpo del terrenal, nosotros llevamos ese cuerpo conforme como el de Adán, cuando fue echado del huerto. Y cuál es celestial, tales también los celestiales. Y esto tiene que ver con Filipenses 3:21. Tal cual el cuerpo espiritual de nuestro Señor, nosotros tenemos un cuerpo espiritual como nuestro Señor para estar en el reino de los cielos. El versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué quiere decir? No todos vamos a morir, sino que algunos vamos a estar en el momento del arrebatamiento. Pero sí algo importante, todos, tanto los que estén dormidos como los que estemos despiertos, todos seremos transformados. Transformado significa cambiar de forma. Va a cambiar de un cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible, pero palpable. ¿Me va siguiendo? Porque es igual al de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo donde vamos a poder comer, pero no porque tengamos una necesidad imperiosa de comer, no, para glorificar a nuestro Señor, porque pudo comer pez y miel, ¿o no? Y estuvo 40 días aquí, en esta tierra, discipulando aún más a los discípulos, para la redundancia. Y sigue diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Este cuerpo. Pero va a ser un cuerpo glorificado. ¿Cómo va a ser? Eso sí no lo sé. Pero así lo va a hacer el Señor. Y esa es la promesa entonces. Por eso esta doctrina fundamental de que Jesús resucitó de entre los muertos con un cuerpo físicamente espiritual. No se puede negociar, porque se puede caer en el gnosticismo. Por eso Juan decía en 1 de Juan 4:1: han salido muchos falsos profetas. Probar los espíritus. Aquel que es del Señor dirá por el Espíritu Santo que Cristo vino en carne y resucitó en carne glorificada, en cuerpo glorificado. Cuando nosotros leemos 2 Corintios 5, también habla del tabernáculo que Dios nos da, hecho de Dios. Y hay muchos pasajes bíblicos que soportan esto del cuerpo físico espiritual y de las marcas de nuestro Señor Jesús. Para recordarle al mundo entero, nadie le va a poder decir que Él no vino, que no murió y que no resucitó. Nadie va a poder decir: no, que tú viniste como Dios. Y como Dios, por supuesto, pudiste vencer. No, vine como un hombre en carne. Fui tentado en todo, pero jamás pequé. Y lo hice por amor a ti. Aún los que estén, por eso toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, verán que Cristo vino por todos a morir. Porque Dios no mandó al mundo, a Jesús, para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero aquel que no ha creído en Jesús ya ha sido condenado. Porque Jesús no condena a nadie. Cada uno se condena al no creer que Él murió por sus pecados. Amén. La semana que viene seguimos con las siguientes doctrinas fundamentales. Es importante saber cómo usted puede detectar la apostasía. Recuerde lo que le he venido leyendo: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Usted los verá predicando y anunciando el Evangelio, entre comillas, hablando con esta misma Biblia, hablando esta misma palabra, estando en muchos púlpitos, hablando de Jesús y diciendo que Jesús es el Rey, diciendo que Jesús es el Señor. Y el mismo Señor está diciendo: se levantarán falsos cristos, quiere decir falsos ungidos, que engañarán aún a los escogidos.
Es ahí donde tú y yo tenemos que estar alertas, apercibidos, de conocer las doctrinas fundamentales. Por eso Pedro decía, no me cansaré de repetirle las mismas cosas. Y Pablo decía lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo está buscando las profundidades de Jesús. Todo el mundo está buscando una revelación nueva. Una unción fresca, supuestamente un vino nuevo. Y en esa búsqueda es cuando vienen las falsas doctrinas, es cuando vienen las sectas, es cuando vienen los falsos apostolados, porque están buscando supuestamente algo nuevo. Dios puede darnos nueva revelación que está aquí, que yo no la había visto antes, pero otros sí la había visto, pero está aquí, en la palabra. Nunca puede ir en contra de la doctrina fundamental de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esa es la médula espinal del Evangelio de Jesucristo. Si alguien se aparta de eso, comienza a apostatar, comienza a desviarse, y entonces pierdes su alma en el lago que arde con azufre y fuego. Es la muerte segunda. Por eso Dios nos avisa a todos nosotros que estemos atentos, porque precisamente el arma que va a usar Satanás en estos últimos tiempos para nosotros los santos va a ser la misma palabra, tratando de desviarla, porque muchos tendrán comezón de oírla. Ponte sobre tus pies. Por eso tenemos que hacer apologética, defensa del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Señor, porque un día tú nos darás un cuerpo glorificado, Padre. Te doy gracias porque no importa los cansancios que podamos tener aquí en la tierra, no importa los avatares que podamos sufrir, ya tú nos tienes un cuerpo a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor, porque tú eres poderoso para hacer cosas que están por encima de nuestro entendimiento, Señor. Tú estás sentado en el trono, Señor. Gracias porque esa palabra nos trae libertad. Nos trae libertad, por Padre, porque nos liberta del temor a la muerte. El temor de qué será de nosotros cuando no estemos en esta tierra. Estaremos contigo, Señor, por la eternidad. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El estar en este cuerpo es estar ausente de ti. Pero un día, Señor, ausente o presente, te adoramos en este lugar, queriendo ya estar contigo, Señor, que es mucho mejor, pero permaneciendo en este cuerpo por amor a aquellos que aún no te conocen, Señor. Cierra tus ojos ahí, iglesia, y vamos a decirle: ahí estás sentado. Oh, gracias, Jesús, Cordero inmolado. Por eso tú te mereces toda la gloria. En esta hora, mi Señor, te pido que traigas bendición sobre tu pueblo. Te pido que lo lleves en paz y en bendición. Te pido que guardes su salida, que guardes su entrada. Que permita que puedan tener un sueño reconfortable. Te pido que tu Santo Espíritu aconseje nuestras conciencias mientras dormimos. Rejuvenece a tu pueblo como a las águilas. Dale la fuerza del búfalo, Señor. Úngenos con aceite fresco, Padre. Sacia de bien nuestra boca de manera que rejuvenezcamos como las águilas. Iglesia, deseo que sea prosperado en todas las cosas. Que tengas salud así como prospera tu alma. Ten paz, iglesia.
la comunión del Espíritu Santo sea contigo y tu familia. Damos despedida, iglesia. Amén. Amén.